Hola a todos, mi nombre es Javier Puertas y actualmente dirijo el departamento de videojuegos en SelectaVision, Selecta Play, una marca que nació alrededor de hace casi 2 años y medio y con el que estamos empezando a lanzar grandes juegos, trabajando en grandes juegos y en futuros proyectos que verán la luz el año que viene, que serán apasionantes. Llevo pues casi más de 20 años en el mundo audiovisual y realmente la parte que más estoy disfrutando, sin menospreciar al resto, es los videojuegos ahora mismo. ¿Por qué era interesante para SelectaVision introducirse en el mundo de los videojuegos? A ver, SelectaVision es una empresa que tiene más de 40 años en el mundo del entretenimiento. En estos 40 años SelectaVision ha hecho de todo. O sea, tenemos departamento de cine, de home video, vendemos a plataformas VOD, a Free, a Pay, hemos hecho promociones de kiosco, promociones de todo tipo. Realmente lo único hace 3 años, lo único que le quedaba por hacer a SelectaVision era lanzar videojuegos. Yo recuerdo hablar internamente con muchos compañeros míos que ya estaba rondando la idea de los videojuegos en SelectaVision cuando salimos de la primera crisis, la crisis del 2010-2011, ya se estaba hablando de crear una marca de publishing de videojuegos, pero por causas las que fueren no se alinearon los planetas, como dicen en Caballeros del Zodíaco, ¿no? O sea, y de repente, justo antes de la pandemia, en el 2019 empieza a tomar un poco forma. Fue un proceso muy lento porque hay que hacer varios pasos antes de empezar a ir a buscar tu primer título. Pero nada, cuando ya casi estábamos preparados pues llegó la pandemia en marzo del 20, marzo del 20, sí. Y hemos trabajado digamos con muchas dificultades, como todas las empresas españolas y mundiales con esto del coronavirus. Al final no somos especiales por nada, simplemente seguimos trabajando y seguimos apostando hasta que nos encontramos ahora en octubre del 22, con una tira de proyectos para el 23 apasionantes, no solo a nivel videojuegos y SelectaVision, a nivel de todas las áreas de entretenimiento que manejamos. ¿Qué paralelismos ves entre la industria de los videojuegos y la del cine? A ver, al final hay una palabra, el otro día leí una entrevista con Martin Scorsese que decía algo así como que odio que a las películas les llamen contenido, ¿no? Y es una palabra que se usa mucho, ¿no? Porque el contenido, claro, también Martin Scorsese pues habrá que hacerle caso, pero es un señor de 80 años, entonces en el sentido de que ahora mismo pues se dice contenido a todo. El videojuego es un contenido, las series son un contenido, similitudes entre cine y videojuegos, máximas, pero máximas ya no solo entre cine y videojuegos, a nivel editorial hablamos de contenidos exitosos o populares o de calidad, que no tienen por qué ser los mismos, o contenidos que a lo mejor comercialmente son arriesgados, o contenidos que directamente son malos. Las cosas no cambian. Es decir, nosotros en el 2017, nuestra primera película estrenada como SelectaVision en cines fue Your Name. Claro, Your Name ese año fue un bombazo a nivel cine independiente porque estrenamos con 70 copias y al final el box office casi alcanza el $500,000 de euros. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que cuando el contenido es bueno y encima además de bueno es comercial, es muy fácil ser editor, ¿vale? Lo mismo pasa con los videojuegos. A mí internamente podemos probar muchos juegos. Yo llevo jugando desde que tengo uso de razón. No tuve la NES, tuve la NASA, ¿me acuerdo? Que era la versión pirata, la Master System, y llevo jugando 30 y pico años. Pruebo muchos juegos y al final encontrar un juego que de verdad pienses que aúna las características de ser comercial y de ser ya no obra maestra, sino un gran juego, porque obras maestras hay muy pocas, es muy complicado. Y esto pasa lo mismo en el cine, pasa lo mismo si eres editor de libros, de mangas, o mi compañero Manu, por ejemplo, con series de animación de japonesa. Al final las similitudes son todas, porque al final, siendo editor, un buen contenido es lo que te va a dar alegrías, y un mal contenido es lo que te va a hacer aprender a que el bueno te dé alegrías. No sé si me explico. Sí, ha quedado muy claro. ¿Cuál es entonces, aparte del que has indicado de encontrar contenido que aúne posibilidades comerciales con ser artísticamente interesante, aparte de ese, cuál es el principal reto de editar videojuegos en España? A ver, lo poético, o sea, lo bonito sería, ¿no? El juego que yo haya jugado y me ha llegado al corazón, tipo pues un Breath of the Wild, un Wind Waker en su momento, un Twilight Princess. Encontrar el juego que a ti te diga algo y que independientemente de todo venda poco o venda mucho, pero que tú digas, o sea, lo he lanzado yo, ¿sabes? A mí me pasa mucho, me pasó esto en cine con la película El tiempo contigo, la segunda, la que hizo Makoto Shinkai después de Your Name, que para mí es superior a Your Name en muchos aspectos y no fue tan bien como Your Name, ¿vale?
Entonces, lo que buscamos, obviamente, esto es una empresa, esto no es, por desgracia, tenemos que generar ingresos y beneficio para poder seguir trabajando. Entonces, lo ideal sería encontrar un juego que aúne lo que estamos buscando, un grandísimo juego que dé grandísimas ventas. Esto es, pero esto claro, esto no estoy diciendo ni la fórmula de la pólvora, no estoy descubriendo nada, quiero decir. Al final es lo que busca cualquier editor, aunar una gran obra maestra con unas grandes ventas, cosas que están al alcance de muy pocos. Sí, es comprensible. Volvamos unos años atrás a cuando estabas en la parte de cine de Selectavision. Sí. ¿Qué reticencias, si es que las había, os encontrabais con el mercado de exhibición a la hora de proyectar películas de animación japonesas? Mira, todas porque realmente en España estrenar en cine animación japonesa no es que fuera un tabú, sino que no se hacía. A ver, cuando te digo el viaje de Chihiro, obviamente hablamos del año 99 o 2000, y si corrijo, me equivoco en algún año, seguramente sea el 2001, a lo mejor no lo sé. Pero claro, ¿quién no estrena Chihiro en cines? Bestial, que por supuesto. Akira, ¿quién no la estrena en cine? Cuando una película del 68, que llegó al cine en 90 y pico, bueno, claro. Pero ¿qué pasa con todas esas películas entre Akira y Your Name, que es cuando el cine independiente no, el cine de autor de anime, no Dragon Ball, One Piece, sino el cine de autor, es cuando, gracias a Your Name, empieza a llegar a las salas? Porque realmente, si yo pienso en realizadores como Mamoru Hosoda, como Keiichi Hara, como el propio Makoto Shinkai, y me vienen a la cabeza películas como El verano de Ko, como Colorful, como La chica que saltaba a través del tiempo, Summer Wars, Satoshi Kon, Millennium Actress, Paprika, Tokyo Godfather, todo esto no se vio en cines en España. O sea, no tuvo un estreno comercial, como se dice en España. Your Name cambia muchas cosas. Nosotros antes de Your Name estrenamos Dragon Ball, La batalla de los dioses, que fue muy bien, Dragon Ball, La resurrección de Freezer, que no fue tan bien, Sansei a la leyenda del santuario, que fue muy mal, y One Piece Gold, que fue normal. Pero lo que es el anime independiente, de autor, con Your Name llega, y a partir de ese momento yo creo que Selectavision hizo algo muy importante que no había hecho ninguna. Perdonar que parezca demasiado pomposo hablando ahora mismo, pero es que yo lo viví, o sea, yo estuve allí. Yo estuve allí cuando con todo el equipo de Selecta, con mi jefe, hablando de vamos a estrenar Your Name, y En ese rincón del mundo, y Fireworks, y A Silent Voice, y hace poco estrenamos Dear King, y estrenamos Quiero comerme tu páncreas, y estrenamos Yoshi, el tigre y los peces. Todo esto hace 10 años no lo veías en cine ni de coña. Y gracias a esto quiero pensar que Selectavision ha abierto un pequeño hueco en el que otras han podido entrar y estrenar animación japonesa que antes iba directamente, no voy a decir, bueno, sí, ¿por qué no?, a VHS, que os acordáis eran unas cosas cuadradas así negras, ¿vale?, que eran anteriores al DVD, pero realmente yo creo que lo que hizo Selectavision en cine, poniéndolo en contexto ahora mismo, fue súper importante. Fuimos los primeros en apostar por animación de títulos de autor, con Makoto Shinkai a la cabeza, con Naoko Yamada con A Silent Voice, o incluso con Masaki Yuasa con Ride Your Wave, por ejemplo. Es que esto hace 10 años era inviable. Y hasta aquí, ¿no? Creo que me he extendido un poco, ¿no? No, pero ha sido muy interesante, muy interesante. Y menudo repaso a la escena independiente animada japonesa que acabas de hacer. Títulos, sí, aún hay más. Por suerte, Selectavision ha traído muchos. Imagino que después de Your Name fue durante un tiempo un poco más fácil apostar por ciertos títulos independientes que no pertenecieran a franquicias. Pero ¿habéis visto un retroceso con el COVID o no ha sido? Absolutamente. Sí, porque yo te diría, ahora mismo yo ya no estoy en la parte de cine Selectavision. Sí es verdad que me intereso mucho y formo parte del comité editorial, y ahora mismo está mi compañera Cristina y Clara, que están haciendo un trabajo bestial, pero para empezar, el cine ha salido muy debilitado en la pandemia. O sea, la facturación que se va a hacer este año comparada al año anterior a la pandemia va a ser, a lo mejor es de un 50% de caída. Ahora mismo el cine solo está funcionando los grandes eventos, léase Marvel, DC, Minions o cosas así, o eventos de animación japonesa. Ahora mismo el público adulto ha dejado de ir a las salas, o hay un descenso enorme de público adulto que va a las salas, y el anime de autor ha salido absolutamente perjudicado. O sea, a los hechos me remito. Nosotros este año hemos estrenado Dear King y hemos estrenado Hasta siempre Don Gliss. Sí. Dos maravillosas películas, por cierto, que Hasta siempre Don Gliss, los que no habéis ido al cine, que seguramente no habéis ido porque creo que fueron menos de 1000 personas, para nosotros esto es un drama, ya no solo a nivel económico, pero a nivel de los recursos que se ponen para hacer un estreno. Es muy fastidioso que una película como Don Gliss, que es igual de buena que A Silent Voice o igual de buena que a títulos de vídeo como, pues yo qué sé, como
tengo un título en la cabeza que no me... como Una carta para Momo o como La isla de Giovanni, o sea, títulos así que no llegaron al cine, pero... Y es dramático porque la gente ahora mismo en cine, o al menos el fan de la animación japonesa en cine, a los hechos me remito, solo quiere ver grandes marcas en cine. Dragon Ball, Guardianes de la Noche, etcétera, etcétera. Y el cine ha sufrido mucho post-pandemia. No sé si llegará a recuperar los datos pre-pandemia, pero vamos a ver qué pasa con el cine. Estamos ojo a visor y nosotros vamos a seguir apostando por la animación japonesa en cine, lo hemos hecho siempre. Una muy buena noticia. Una última pregunta. En general, para la compañía, ¿cuáles son los principales objetivos a corto medio plazo? En general, no solo para cine, para Selecta en general. A ver, al final es seguir apostando por las vías de negocio, obviamente. Es que esta es una respuesta muy académica, que sabemos que son rentables, pero al final se trata de traer la mejor animación japonesa. No hay que olvidar que Selectavision es el líder en España con el 85% de ser en cuota de animación japonesa. Seguir trayendo películas de animación japonesa al cine, y tampoco nos olvidemos que, claro, Selectavision es muy, muy reconocida por la animación japonesa, pero también hemos estrenado hace poco una película maravillosa con Gerard Depardieu, que era Magret, de Patrice Leconte. Hemos estrenado, durante la pandemia, fuimos los primeros en apoyar a los cines estrenando Madre Oscura, un título de terror que era maravilloso y que funcionó muy bien. Hemos traído a 47 metros, hemos traído la última obra de Neil Blomkamp, estrenamos Demónica hace muy poco, Relic, un título de terror maravilloso, así que el gran objetivo de Selectavision, seguir apostando por el cine, por los videojuegos, seguir creciendo, porque somos muy jóvenes aún. Iba a decir que somos muy jóvenes y muy listos, pero no es verdad. Somos muy jóvenes y tenemos muchas ganas, que es diferente, ¿vale? Y desde luego seguir reforzando la parte de anime, la parte de promociones, la parte de VOD, la parte de pay, de free, realmente, y abrir nuevas áreas, que en el futuro es muy desafiante y como se suele decir, y es un cliché, pero al final el futuro lo afrontamos con mucha valentía, sin ningún miedo, porque al final Selectavision lleva 40 años en el mundo del entretenimiento. Muy pocos pueden decir eso de una empresa independiente audiovisual española. Muy poca gente puede decir. Muchísimas gracias. Vale, pues gracias a todos y recordar que salimos con la Eterna Noctis en breve. Gran videojuego. Gracias.